pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. ¡Hey! Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Gracias. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Tu amor vivo hoy. Gracias, Señor, porque tú nos encontraste, nos perdonaste y hoy en adelante, Señor, te seguiremos, te serviremos, te amaremos. ¡Hey! Te seguiré, te amaré. Y entregarle todo nuestro ser a nuestro Dios. Él quiere llenarlo, Él quiere bendecirlo en esta noche. Él no quiere que usted se vaya vacío, Él quiere que usted se vaya lleno de su presencia. Oh sí, Señor Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Quédese un momento de silencio. Y ahora el Espíritu habla a nuestros corazones, Padre. Háblale a la iglesia, Señor. Dice la palabra que con un soplo apacible habla a la iglesia, Señor, en esta noche. Tú eres santo, Señor. Tú eres grande y maravilloso es tu nombre, Señor. Porque has existido desde siempre, Señor. Y existirás para siempre. Por eso eres santo y por eso la iglesia te alaba. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor, como tus hijos, como tus siervos, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Antes de que escuchemos el mensaje de la palabra, ¿qué le parece si oramos por estas personas de la costa norte, hermanos, que están padeciendo mucho por estas aguas torrenciales? ¿Le parece? Y hay muchas personas que están viviendo, hermanos, en lugares donde parece ser que son de riesgo porque la tierra está cediendo. Así que cierre sus ojos, por favor, incline su rostro y pidamos al Señor misericordia para ellos y para nosotros. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, porque la palabra dice que podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia. Nos hemos puesto de acuerdo para interceder por todas estas personas y hermanos en Cristo, Señor, algunos que están en la costa norte padeciendo, que están a las riberas de estos ríos. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, Señor. Te pedimos que guardes sus vidas, que guardes, Señor, desde el más pequeño hasta el adulto, Señor. Te pedimos que los guardes y que guardes también, Señor, nuestras casas. Que guardes, Señor, todos los hogares donde vive tu iglesia, que está acá representada. Te pedimos en el nombre de Jesús que guardes Tegucigalpa y que guardes nuestro país. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Te pedimos en esta noche que tu mensaje pueda ser, Señor, y que pueda entrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Por favor, póngase cómodo. Damos gracias al Señor siempre por poder compartir el mensaje con ustedes. Hay dos frases que son bien populares y las hemos escuchado de repente siempre. Perdono pero no olvido. Olvido pero no perdono. Yo trago pero no me lo mastico. Son dos frases que muchas veces están en las personas. Son dos frases, hermanos, que son populares. Dos frases que en algún momento ustedes y yo de repente las dijimos, en algún momento, pero que ya no más decimos esas frases. Son frases que no tienen sentido realmente, porque cuando alguien perdona, alguien dice, perdono pero no olvido. Es que el perdonar es olvidar. Va ahí adentro. Y es que hoy quiero hablar de un tema, hermanos, con ustedes, que espero que me dé el tiempo, porque hay mucho que hablar de esto. Y es una parte por donde Satanás ataca mucho a las personas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué será que nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué será tan difícil? ¿Por qué nos costará tanto? Bueno, hay algunas razones. Usted dirá, hermano, hay algunas razones. Una de las razones es por el dolor causado. Me cuesta perdonar por el dolor causado porque somos muy reacios a cerrar carpetas abiertas. Cuando abrimos una carpeta, somos reacios a cerrar esa carpeta. De pensamientos, de muchas situaciones. Y otro dirá, hermano, a mí me cuesta perdonar por miedo a que se pueda repetir. Porque si me lo hizo una vez, me lo va a hacer otra vez. Y entonces por eso me cuesta perdonar. Pero otras personas dirán, por venganza. A mí me cuesta perdonar porque tenemos una falsa creencia de que al ojo por ojo y diente por diente. Pero van a haber otras personas, afuera o aquí, o los que nos están viendo, que podríamos pensar y decir, a mí me cuesta perdonar porque lo identifico como una derrota. Si yo perdono, yo siento que he sido derrotado. Y yo no puedo ser derrotado. Perdono pero no olvido.
me lo trago, pero no lo mastico. Porque perdono, pero no olvido. Porque puede ser que yo me sienta como, que eso es como como que yo soy débil, pero yo no soy débil. Déjeme decirle a usted, con todo respeto, que el perdón es la base, es los cimientos para una sanidad de su mente, de su conciencia, de su corazón. Fíjese usted que el perdón es la clave para una liberación espiritual. Y Satanás sabe muy bien esto. Acompañen por favor a Mateo capítulo 5, versículo 23. Satanás lo sabe, hermanos. Sabe de que el perdón es el cimiento, es la base. Mateo 5, 23. Por favor, acompáñenme. Ahí creo que se los están proyectando también. Dice la palabra del Señor. 5:23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, Cristo nos está diciendo, el Señor nos pone, mire el ejemplo que nos pone Cristo. Si tú te acuerdas, dice, estamos en el templo, o sea que puede pasar. Si tú vas, dice, cuando vas a ofrendar, o sea que puede pasarnos aquí, a todos. Pero si cuando vas al alfolí te acuerdas, tengo algo contra mi hermano, ve y reconcíliate, haz las paces con él. Deja tu ofrenda en el altar, no te la lleves, allí déjela. Pero haz algo con tu hermano, haz algo con la persona. Y luego regresa, dice el Señor ahí en el versículo 24, entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, si usted viene y presenta ofrenda al Señor, pero tiene algo contra su hermano, entonces no está haciendo nada para usted. Sí, va a servir para la obra, pero no va a servir para usted. El Señor lo sabe. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre de rencor, sufre de resentimientos y sufre de amarguras. Mire lo que dice, por favor, Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportándonos. ¿Sabe qué es soportar? Présteme atención, por favor, aquí. Sígame. Soportar es tener encima una persona o una cosa, un peso o algo que pesa de manera que no se caiga o tambalee. Eso es soportar. Y el Señor nos está diciendo en Colosenses 3:13, creo que ahí está. Dice, soportándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros con ellos. Ahora, el perdonar, como hay 4 razones que son difíciles para nosotros, ya les decía yo, porque de repente podemos pensar de que somos débiles y todas esas otras situaciones. Entonces el Señor pone el perdón como un principio bíblico y como un principio que está basado en la obediencia. Sígame por favor a Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Gálatas, Efesios capítulo 4, versículo 31, perdón. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Creo que está ahí también, ¿verdad? No, ok, búsquelo entonces usted ahí. Efesios 4, 31 al 32. ¿Lo tienen? Bien, entonces dice la palabra, quítese de vosotros, 4:31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. ¡Ay, qué maldición! ¡Qué maldito! Quítese toda maledicencia, dice. Versículo 31. Y toda malicia. Y nos dice el consejo de la palabra. Antes dice, sean benignos, o sea, sean buenos unos con otros, sean misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón, hermanos, es un principio bíblico de obediencia. Quien perdona está obedeciendo, porque el Señor sabía y dijo, ok, es que va a ser difícil para las personas perdonar, por cualquier cosa de repente que nos pudieron haber hecho, porque tenemos que cargar eso. Y entonces el Señor nos dice, bueno, quítese de ustedes, versículo 31, otra vez vamos a la palabra, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia, toda malicia. Quítese de vosotros, apártenla de sus vidas.
Si ustedes son gritones, dejen de gritar, dejen de maldecir, dejen de ser amargos, no se enojen. Qué difícil. Antes, dice el Señor, perdónense unos a otros, sean benignos, sean misericordiosos. Pero entonces tenemos que decir, bueno, pero entonces, ¿qué es perdonar entonces? ¿Qué es perdonar? Porque cuando nos han hecho cosas, nuestra mente, hermano, se nubla. La mente se nubla y se pierde, y entonces tenemos que saber qué es perdonar. Perdonar, hermanos, es renunciar y olvidar completamente a una ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Y aquí está contrapuesto al dicho popular: yo perdono pero no olvido, ¿sí? Trago pero no mastico. Jamás podemos decir eso nosotros aquí, porque entonces, hermanos, no hemos renunciado completamente a esas ofensas recibidas. La falta de perdón, hermano, nos lleva obviamente al fracaso. Una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz, sin tranquilidad en su mente y sin tranquilidad en su corazón. ¿Cómo sabe usted que hay falta de perdón? Mire cómo lo identificamos. Porque queremos cobrar la deuda de a toda costa. No importa, yo voy a cobrar. No, pero es que mira cómo está, yo voy a cobrar mi deuda. Porque me debe dinero, o porque me debe una ofensa, me debe honor, me debe honra, me quitó la honra, me desprestigió, me insultó, me gritó, me hizo esto. Ahí observamos que hay falta de perdón, porque guardamos odio. Mire lo que dice, por favor, Hebreos 12:15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren bien ustedes, dice el Señor. No sea que uno de nosotros, uno de ustedes, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El Señor nos está diciendo, ¿por qué sabemos que hay falta de perdón? Porque hay rencor, porque hay resentimiento, porque hay venganza. Y el Señor nos dice, bueno, si ustedes, miren que dice que no brote algo ahí que les estorbe, porque si eso ocurre en ustedes pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y todos los que estamos aquí necesitamos la gracia del Señor. Creo que todos los que estamos aquí andamos buscando la gracia del Señor. Amén. Pero si sucede esto, pueda que nos estorbe y nos contamine. Si yo estoy aquí, hermanos, si yo tengo rencor en mi corazón, puede ser que yo contamine a alguno de ustedes. Y puede ser que ustedes también me contaminen a mí. Porque hay una raíz de amargura. Las raíces, miren ustedes que las raíces no las vemos, están debajo. Así ocurre muchas veces con el rencor. A veces nosotros no vemos el rencor, no se manifiesta tan fácilmente. ¿Sí? Porque lo escondemos a veces. Lo escondemos a veces. Cuando hay falta de perdón es como que tengamos una puerta abierta al diablo mismo. Como que tengamos una puerta al infierno, a los demonios, hermanos. Así literal. Para que destruyan nuestra vida espiritual. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída está la altivez del espíritu. Escuche, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y una persona que ha sido herida, que no quiere perdonar, se vuelve soberbio, porque dice, no, tiene que pagármelo. Pero es que escucha esto, no, tiene que pagármelo. Entra soberbia a su corazón. Y antes de la caída, dice, está la altivez del espíritu, porque hay rencor en su corazón. Pero ustedes y yo, ¿por quiénes podemos ser heridos? Escuche esto. Nos podemos herir cuando recibimos una ofensa o traición de un ser querido, como por ejemplo, un padre que te abandonó cuando eras pequeño. Hay muchas personas heridas porque los padres lo abandonaron y no han podido perdonar todavía. Una madre o un padre que se fue de la casa y te dejó con una tía, una abuela, un familiar. Un hermano que te rechazaba cuando eras pequeño, se burlaba de ti. Pudimos ser heridos, hermanos, por un pastor o un líder que nos dio mal testimonio también. Pudimos ser heridos por un amigo que nos traicionó en el trabajo, en la escuela. Por una esposa o un esposo que nos fue infiel.
por un hijo, hermanos, que no terminó la escuela o que usa drogas. Por muchas cosas podemos ser heridos. Y esas cosas, hermanos, van entrando en nosotros si las permitimos, y entonces brotan, nacen como árboles y echan raíces. Y las raíces que echan, hermanos, son raíces de amargura. Hay 3 clases de perdón. Hay 3 clases de perdón. A veces no somos capaces ni de perdonarnos nosotros mismos, porque nos sentimos, hermanos, o estamos en situaciones donde nos desilusionamos nosotros mismos. Y muchas veces nosotros mismos nos hacemos de estas palabras y decimos: yo no sirvo para nada. Es que no puedo hacer esto, es que no puedo lograr aquello, qué barbaridad. Entonces, esas situaciones, hermanos, a veces necesitamos perdonarnos. Salmos 8, 3 al 4. Por favor, acompáñenme a ver lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 8, versículo 3. Salmos capítulo 8, versículo 3. Yo se lo leo si no lo he encontrado. Salmos capítulo 8, versículo 28, perdón. Salmos 8, 28, dice la palabra. 8, 3 y 4. 8, 3 y 4. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. A veces pensamos nosotros que somos insignificantes, hermanos. Pensamos que no valemos nada. Podemos pensar y decir: es que yo no me puedo perdonar esto que hice. Yo no me puedo perdonar esto que hice, porque no sirvo. Le fallé a mi familia. Le fallé a tal persona. Le hice esto, aquello. Déjeme decirle, hermano, acá, que usted debe perdonarse usted primero. Debe de perdonarse y decir: yo lo fallé, y debe tomar una actitud. Mire lo que dice Romanos 8, 28, aquí sí. Romanos capítulo 8, versículo 28, por favor. Hay actitudes, hermanos, y hechos que cometemos que a veces nos humillan, que nos denigran. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice la palabra del Señor, ¿lo tienen? 8:28, síganme la lectura, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas estas cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Cristo es el que justifica. Y a veces Cristo nos ha perdonado. A veces Dios nos ha perdonado, que es el otro tipo de perdón. Pero ustedes y yo, hermanos, no nos hemos perdonado. Debemos perdonar a los otros también. Vaya por favor a Mateo capítulo 18. Mateo 18, 21. Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor. Y ahí miren que hay un signo de interrogación, porque Pedro tenía una duda, tenía una pregunta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y después el Señor pone este panorama. Sigamos leyendo, versículo 23. Por lo cual dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Hablando de 2 deudores, Cristo. El reino se parece, por eso estamos hablando del perdón. El reino se parece, verso 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sabe cuánto era? 10,000 talentos. 10,000 talentos no dice si eran de oro o de plata. Si eran de plata, debía 1.6 millones de lempiras.
Pero si eran de oro, debía 96 millones de lempiras. ¿Sí? Pero digamos que eran de plata, los más baratos. Este hombre le debía al rey 1.6 millones de lempiras. Sigamos leyendo. A este dice, versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, y le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, entonces ordenó su señor vender a su mujer, vender a sus hijos y vender todo lo que tenía para que le pagase la deuda. De repente entonces sí eran de oro, o sea que de repente sí eran 96 millones de lempiras a la cuenta de hoy. Verso 26, entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, o sea, un siervo del siervo. Y este siervo del siervo también le debía, y le debía 100 denarios. ¿Sabe cuánto es 100 denarios hoy, hermanos, actualmente? 462.2 lempiras. El consiervo le debía 462.2 lempiras al siervo del rey. Y el siervo del rey le debía, si eran de oro, 96 millones, y si eran de plata, 1.6 millones de lempiras. Sigamos leyendo. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso. Él no quiso. Está tildado el artículo, significa que está refiriéndose a la persona. Si no fue y se echó y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriendo a su señor todo lo que había pasado, o sea, le contaron al rey. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos nosotros si no perdonamos de corazón a cada uno de nuestros hermanos sus ofensas. Yo puedo predicar aquí, puedo hacerlo bonito, puedo hacerlo feo, pero si yo no le perdono a usted, hermano, el Señor no me va a perdonar mis ofensas. Si usted no me perdona, usted puede ser guapo, hermoso y bello ahí usted donde está, pero si usted no me perdona mis ofensas, usted no va a entrar al reino de los cielos. Mire usted entonces la importancia de perdonar a los demás. Debemos perdonar a los demás. Aquí está. Este hombre debía al rey una cantidad y a él le debían otra cantidad. Y el Señor lo pone así porque está haciendo una analogía, está haciendo una comparación de las ofensas. Y al final termina diciendo, estos eran talentos, pero al final termina diciendo Jesús: así hará mi Padre, dice, con ustedes si no perdonan a todos sus ofensas de corazón. Debemos perdonar a otros. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. Debemos perdonar también a otros. Pero sabe que hay personas también que están enojados con Dios. Y le dicen: ¿por qué me pasó esto, Señor? No te perdono esto, Señor. Tú que eres el Dios bueno y misericordioso, yo no te perdono lo que pasó con mi familia. No te puedo perdonar lo que me hiciste. Y a veces hay personas también que necesitan perdonar a Dios. Necesitan sanar su corazón. Porque tienen su corazón con ira, porque tienen su corazón con odio, porque tienen su corazón con rencor. Porque ya no hay raíces, hermanos, ya hay árboles completos. Y esos árboles, hermanos, antes de la caída está la altivez de su corazón. Y entonces, en Malaquías 3:13 ahí nos habla, no lo busque por favor, pero ahí habla que hay un caso del pueblo de Israel. Hay un caso y le están diciendo: Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? A veces algunos lo hemos dicho, pero hay personas, hermanos, que tienen rencor en su corazón contra Dios mismo. Pero todo esto, hermanos, se sana con el perdón de Dios para nosotros. El perdón de Dios puede hacer que usted pueda perdonarse a sí mismo, que usted pueda perdonar a los demás y que también pueda entender cuáles son los caminos de Dios.
Dios es el creador de todo y juez del universo. Mire lo que dice Romanos, por favor, 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. El perdón de Dios, hermanos. Dios es amor por su naturaleza. Mire lo que dice Lucas, por favor, capítulo 15. Váyase ahí atrás. El perdón de Dios para ustedes y para mí. Lucas 15. Si es que no merecíamos nada, hermanos, si es que nosotros éramos basura. La Biblia dice que éramos como lodo cenagoso. Ahí estábamos. Todos los que estamos aquí estábamos en el lodo cenagoso. Pero Él nos justificó. Él nos hizo, dice, sacerdotes, nos hizo reyes. Miren lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor dice, ¿lo tienen? El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y ahí cuenta, hermanos, toda la parábola. Este hombre se fue de su casa, le pidió al padre todos sus bienes, se fue a malgastarlos y ofendió al padre con todo lo que había hecho este hijo, porque no era eso lo que le había enseñado. Pero el padre, cuando el hijo regresó, le perdonó, y no solo le perdonó la ofensa, sino que lo vistió, dice la palabra, hizo fiesta. Así es cuando ustedes y yo venimos delante del Señor. Él nos viste, Él nos pone anillos, Él nos hace fiesta por nosotros. Donde hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, hay un perdón asegurado. De lo contrario, si no ha habido arrepentimiento en ustedes y en mí, no lo puede ser. Fíjese usted que quiero mencionarle 2 cosas del poder que tiene el perdón. Váyase a Mateo, por favor, ahí atrásito, capítulo 6, versículo 14. Mateo 6, 14. Dice la palabra. ¿Lo tienen? Sí, ¿verdad? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Hay poder en el perdón, porque si perdonamos, somos perdonados. Si nosotros decimos, yo me lo trago pero no lo mastico, el Señor también dice que nos va a vomitar. Porque Él no nos va a tragar, ni tampoco nos va a masticar. Dice que el Señor nos va a vomitar, porque el Señor vomita, dice. Y le dijo, es mejor que seas frío o que seas caliente, pero no que seas tibio. No seamos tibios, hermanos. Practiquemos el perdón. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Póngase de pie, por favor. Quiero mencionarle 7 pasos para que usted pueda perdonar. Si usted dice, es que yo no puedo perdonar, hermano, es que no, se me hace muy difícil perdonar. Yo sé que yo voy a recibir esto. Paso número 1, dele cabida al Espíritu Santo. Paso número 2, tome la decisión de perdonar con su corazón. Paso número 3, haga una lista de las personas que le han herido durante toda su vida y perdónelos. Arrepiéntase por guardar esa falta de perdón. Exprese su perdón de manera formal y sincera, de manera verbal. Tiene que decirlo.
No, es que yo lo perdoné en mi corazón. No, tiene que decírselo. Tiene que decírselo a la persona. Es que es bien difícil, hermano. Usted no sabe lo que... Usted está hablando porque usted no sabe lo que me hizo. Número 6. Renuncie a todo espíritu de resentimiento, de amargura, de odio y de falta de perdón, y sea libre. Si usted, hermano, está guardando en su corazón algún resentimiento con alguna persona, porque primero viene la ofensa. La ofensa da a luz un hijo y produce rencor. El rencor da a luz un hijo, hermanos, y produce rencilla. La rencilla da a luz un hijo y produce maledicencia. La maledicencia da a luz un hijo y produce la muerte. Muchas personas se han levantado contra la otra porque no han podido perdonar. Judas se mató porque pensó que no podía recibir el perdón de Dios. Él se mató. Así hay muchas personas que hoy piensan que no tienen solución. Piensan que no tienen el perdón de Dios. Piensan que no tienen el perdón de las personas. Piensan que no pueden recibir perdón sí mismos. Piensan que no pueden. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú has borrado, Señor, mis rebeliones, Señor, contra ti. Es que soy insignificante, Señor, pero tú me llamaste y borraste mis rebeliones. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo pueda ministrar los corazones de la iglesia y podamos sentir libertad en nuestros corazones cuando perdonemos. Hermano, escudriña toda tu vida desde pequeño, desde niño, y recuerda si hay personas que te hicieron alguna falta y perdónalos. Búscales y diles: yo te pido perdón porque tú me ofendiste, porque sé que necesito ser libre de mi corazón, necesito sanar mi corazón, necesito la gracia de Dios, porque perdonar me hace verdaderamente libre. Si tú tienes, hermano, en tu corazón o en tus pensamientos personas que te han ofendido, que te han quedado mal, perdónalos hoy y búscales mañana y diles: perdóname, por favor. O dile: yo te perdono, no me debes nada. Cristo ha pagado la deuda por amor a sí mismo. Te damos gracias, Señor. Iglesia, levanta tu mano y pidamos perdón al Señor. Padre, te pedimos perdón en esta noche. Te pedimos que borres nuestras rebeliones. Escudriñame, Señor, hasta lo más profundo de mi ser y borra mis rebeliones, Señor. Porque si no sucede eso, tú no vas a darme tu gracia y tú no me vas a perdonar. Te damos gracias, Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre. Iglesia, sigue orando, y yo pregunto si hay alguna persona que necesita el perdón de Dios en esta noche. Si tú necesitas el perdón de Dios, levanta tu mano, porque allí vamos a acercarnos a orar por ti. Si necesitas reconciliarte, este es el momento de hacer el acto de fe. Es que hay que hacerlo por fe. ¿Quién dice hoy, en esta noche: yo quiero recibir a Cristo y quiero reconciliarme con Cristo? Levanta tu mano y sé valiente. Da un paso al frente y di: yo aquí estoy, Señor, porque necesito tu perdón y necesito el perdón de mis hermanos.
¿Habrán personas aquí valientes que necesitan el perdón de Dios? Si no lo hay ahí en su casa, posiblemente alguien necesita el perdón de Dios. De repente hay alguien que necesita el perdón de Dios. Y oramos. Iglesia, cierra tus ojos. No estés como espectador, iglesia. Cierra tus ojos. Y oramos. Haz esta oración conmigo. Padre Celestial, en esta noche necesito tu perdón. Reconozco que he fallado. Reconozco que necesito de ti. Es por eso que hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy quiero ser tu hijo. Quiero ser tu siervo. Y tú mi Señor y tú mi Padre. Te recibo en esta noche, dígale, como mi Señor y como mi Salvador. Séllame con el Espíritu Santo para el día de la venida, para ese gran día. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle palmas al Señor, hermanos. Ahora vamos a dar gracias al Señor por nuestra ofrenda, porque podemos dar al Señor. Cierre sus ojos, por favor, y agradezcamos al Padre. Nadie dé con tristeza ni nadie dé por necesidad, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Padre, gracias te damos en esta noche, porque podemos ofrendarte. Y los que no pueden ofrendarte, Señor, te ofrendan su vida. Te ofrendan, Señor, su tiempo. Te ofrendan, Señor, todo lo que tienen. Te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Buenas noches y buen provecho para todos.